Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. ¿Por qué Dios prolongó la vida del rey Ezequías? ¿Alguna vez se han preguntado al respecto? Ezequías fue un rey muy importante del reino de Judá, después que el reino de Israel se dividió. Fue uno de los 3 reyes sabios que reinaron Judá. Hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Sin embargo, en un momento cayó enfermo, pero luego de caer enfermo, oró fervientemente, Dios oyó su oración y le prolongó su vida 15 años más. ¿Es posible que un ser humano, ya teniendo la sentencia de muerte, de repente por alguna enfermedad queda desahuciado, solamente esperando a que llegue la muerte, orando a Dios, se podrá revertir este destino? Hoy en Detrás de la Escritura vamos a escudriñar al respecto. El rey Ezequías fue el 13º rey de Judá. Reinó durante 29 años. Como les dije, fue uno de los 3 reyes sabios de Judá, junto con Josafat y Josías. Su nombre significa Jehová fortalece. Fue hijo del rey Acaz. El rey Acaz hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Sin embargo, su madre fue Abías, y Abías fue hija del sacerdote Zacarías. Por lo tanto, se presume que la palabra de Dios que recibió Ezequías provino de su madre. Su madre tenía una vida de creencia producto de ser hija de uno de los sacerdotes de Jehová. Por eso es que esa vida de creencia la recibió Ezequías de niño, formado por su madre. Mas su padre no siguió los caminos de Dios y por eso hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Enfrentó la caída de Israel en el norte y la expansión hacia el sur del reino de Asiria. Asiria conquistó muchos reinados en el norte y Judá estuvo en la mira para también ser conquistado por los asirios. ¿Qué hizo que este sea considerado uno de los 3 reyes sabios de Judá? En primer lugar, abrió las puertas del templo. En 2 de Crónicas, capítulo 29, el versículo 3 dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Entonces, el rey Ezequías lo primero que hizo al asumir su reinado fue abrir las puertas del templo. Y si abrió las puertas del templo de la casa de Jehová, significa que alguien la cerró. Pero ¿quién la cerró? Si nosotros vemos en 2 de Crónicas, capítulo 28, el versículo 24, además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Quiere decir de que cayó al servicio de los ídolos. ¿Quién? El rey Acaz. Acaz era el padre de Ezequías. Ezequías creció al lado de su padre y vio que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Es por eso que él no puede haber recibido influencia de su padre. Por lo tanto, si Ezequías hizo lo bueno, lo recto, delante de los ojos de Dios, la única posibilidad es que haya recibido influencia por el lado de su madre, quien tenía una vida de creencia por ser hija de un sacerdote de Dios. Abrió las puertas del templo. Esto es muy importante, porque muchas veces nosotros tenemos nuestro corazón cerrado a las cosas de Dios. Nosotros que vivimos abrumados por nuestros pensamientos y experiencias, no somos tan fáciles de poder abrir las puertas de nuestro corazón ante la palabra de Dios, más aún cuando la situación que estamos pasando no es la mejor. Por eso, abrir las puertas del templo
representa espiritualmente abrir la puerta del corazón. Cuando nosotros estamos ante alguna adversidad, ante algún problema o una situación, ante la palabra de Dios, si abrimos nuestro corazón, Dios puede ayudarnos. Dios puede cambiar la situación. Justamente la respuesta que queremos dar el día de hoy en el programa es ¿por qué Dios prolongó 15 años más a la vida de Ezequías? Si ya había recibido una sentencia de muerte de parte de Dios, por esa enfermedad él iba a morir. Pero sin embargo esa situación cambió. Muchas veces nosotros también recibimos una de estas sentencias. ¿Nosotros de qué manera podemos salir? Hoy en el programa vamos a ir resolviendo detalle a detalle esta interrogante. ¿Qué más hizo Ezequías? Celebró la Pascua. En 2 de Crónicas, capítulo 30, el versículo 1 dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Entonces, antes no se celebraba la Pascua. Quiere decir de que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba desconectado de Dios. La Pascua, en programas más adelante, en otra temporada, vamos a hablar acerca de las 7 fiestas solemnes de Israel y vamos a hablar con detalle de la Pascua. Pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de ser esclavo de los egipcios, lo primero que hicieron fue celebrar la Pascua. La Pascua se sacrifica un cordero. Este cordero es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Significa que a través del sacrificio del cordero ellos celebraban que ellos pasaban de una vida de esclavitud por el pecado a una nueva vida por Jesucristo. En ese sentido, nosotros estamos viendo de que Ezequías celebró la Pascua. Quiere decir que tenía establecido en el corazón que Jesucristo vendría. Jesucristo estaba presente en la vida de Ezequías, porque a través de la Pascua, a través del sacrificio del Cordero, a través del sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos ser reconciliados nuevamente con Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba apartado, entregado a los ídolos gracias a su predecesor, que fue su padre, el rey Acaz. Por eso él celebró la Pascua. Si nosotros vemos en 2 de Crónicas, capítulo 30, el versículo 26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Quiere decir que después de que el reino fue dividido, Israel al norte y Judá al sur, después de los días de Salomón, no había ocurrido una celebración de la Pascua como la que ocurrió en tiempos del rey Ezequías. Por eso fue un gran paso en la vida espiritual del rey Ezequías, tener presente a Jesucristo. En primer lugar, abrir las puertas del templo, abrir su corazón a la palabra de Dios, y en segundo lugar, su vida cristocéntrica, el Cordero de Dios presente en su reino. Habíamos visto que el reino de Asiria comenzó a invadir todos los pueblos y reinos del norte de Judá, incluido Israel. Entonces Sennacherib invadió también Judá. ¿Quién fue Sennacherib? El rey de Asiria en esa época. En 2 de Crónicas, capítulo 32, el versículo 1 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Quiere decir de que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios, abrió las puertas del templo, celebró la Pascua, hizo muchas otras cosas agradables a los ojos de Dios, y por eso este capítulo inicia diciendo después de estas cosas y de esta fidelidad. Quiere decir de que Dios reconoce la fidelidad en el corazón de Ezequías. Sin embargo, después de esta fidelidad vino una situación de temor. Uno de los reyes más poderosos de aquella época, Sennacherib, rey de Asiria, tenía en sus planes conquistar Judá, el reino de Ezequías. Entonces, él y su pueblo estaban atemorizados porque Asiria había conquistado muchos reinos.
Si nosotros vemos en 2 de Crónicas, capítulo 32, los versículos 13 y 14, podemos ver el corazón de los enviados del rey de Asiria. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Entonces, el príncipe, ¿qué estaba haciendo? Estaba dando temor al pueblo de Judá. Le estaba diciendo, los dioses de todos los reinos que conquisté no pudieron ayudar a su pueblo. Yo los conquisté. Sus dioses no pudieron contra Asiria. ¿Acaso vuestro Dios podrá ayudarles? Entonces, siempre ante una situación que se nos presenta en nuestra vida, aparece esta incertidumbre, esta inseguridad de parte de Satanás para nosotros dudar de la palabra de Dios. Dudar de que Dios nos va a ayudar, de que Dios está con nosotros. Siempre ante una situación viene la voz de Satanás a través de nuestros pensamientos y nos dice, ¿Dios te va a ayudar con esto? ¿Dios va a sanar tu enfermedad? ¿Dios va a prosperar tu empresa? ¿Dios te va a ayudar con tus hijos? ¿Dios va a salvar tu matrimonio? Muchas dudas vienen a nuestra vida cuando enfrentamos una situación. Es en ese momento en que nosotros tenemos que decidir si escuchar la voz de nuestros pensamientos o escuchar la voz de Dios. Dios libró a Ezequías. ¿De qué manera Dios libró a Ezequías? Si nosotros vemos 2 de Crónicas, capítulo 32, los versículos 20 al 23, dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ellos, con su propia fuerza, con su propia experiencia, con sus propios soldados, no podían enfrentar a un ejército asirio. Es por eso que el rey Ezequías se unió al profeta de esa época, que era Isaías, y ambos clamaron a Dios para que les ayude. Oraron porque solamente Dios podría librarles de las manos de los asirios. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Entonces Sennacherib volvió derrotado y luego lo asesinaron sus propios hijos. Quiere decir que por más grande que fue el ejército asirio, no podía hacer frente al poder de Dios. Si bien Asiria derrotó a muchos reinos y los dioses de aquellos reinos no pudieron salvarlos de los asirios, cuando Asiria se enfrentó a Judá, en ninguna manera podía vencer al Dios de Israel. No podía vencer el poder de Jehová y de su ejército de ángeles. Pero esto no lo veía Sennacherib. Él pensaba que como había conquistado otros reinos, Judá iba a ser uno más de los cuales conquistar. Sin embargo, no tomó en cuenta que el Dios verdadero estaba del lado de Judá. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria. ¿Quién salvó a Ezequías y a los moradores de Jerusalén? ¿Quién salvó el reino de Judá? Jehová. ¿Lo hizo Ezequías? No. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Pongan mucha atención en el final de este pasaje. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Entonces, después de haber derrotado con la ayuda de Dios al reino de Asiria, Ezequías fue enaltecido
por todas las naciones alrededor de Judá. Quiere decir que el corazón de Ezequías se enalteció. En lugar de reconocer a Dios, que por gracia de Dios se libró de las manos de los asirios, el corazón de Ezequías se enalteció. Como Dios amaba tanto a Ezequías, Dios le permitió una situación para que el corazón de Ezequías vuelva a Dios. ¿Esto qué fue? Una sentencia de muerte. Si nosotros vemos en 2 Reyes capítulo 20, los versículos del 1 al 3, hablan acerca de la enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Llegó una sentencia de muerte a la vida de Ezequías. Ezequías oyó de parte del profeta que Dios le había dicho: vas a morir. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Quiere decir que recordó que cuando él puso su mirada en Dios, en la ayuda de Dios, dejó su vida en manos de Dios para librarse de los asirios, recordó que después de orar a él, a ese Dios, Dios le respondió y le ayudó. Nuevamente Ezequías oró a Dios con gran fervor, con gran clamor, con gran llanto, para que Dios le librara de la muerte, haciéndole recordar que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, a diferencia de otros reyes malvados que se entregaron a los ídolos. Entonces él comenzó a orar a Dios para que Dios le librara de esta sentencia. Dios sanó a Ezequías. En 2 de Reyes capítulo 20, los versículos 5 y 6 dice que Dios le habla a Isaías para que regresara a la casa de Ezequías para que revierta la sentencia que le había dado. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Esto dice 2 de Reyes capítulo 20, versículos 5 y 6. Muchos atribuyen que los 15 años adicionales que Dios le dio a Ezequías fueron debido al fervor en la oración de Ezequías. Ezequías oró de tal manera a Dios, porque se menciona en la Biblia que Dios oyó su oración. Por eso es que mandó a Isaías nuevamente para que revierta la sentencia de muerte. Dios oyó la oración, y en la Biblia aparece que Dios oye la oración de los justos. Hay muchos versículos que respaldan que Dios oye nuestra oración. Pero en este caso particular de Ezequías, fue gracias a la oración de Ezequías que Dios cambió la sentencia de muerte, o fue por alguna razón adicional. Vamos a escudriñar un poquito más para poder dar respuesta a la pregunta del día de hoy. ¿Por qué Dios prolongó la vida del rey Ezequías? Como les dije, muchos piensan que fue por la oración de Ezequías que Dios se conmovió y le añadió a su vida 15 años más. Pero si nosotros vemos el final de este pasaje, dice: por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Quiere decir que Dios lo hizo no por Ezequías, no por la oración de Ezequías, lo hizo por amor a sí mismo, por amor de Dios a sí mismo, y también por el amor y la promesa que Dios le dio a David, su siervo.
Entonces no fue por algo que haya hecho Ezequías, sino Dios siempre se acuerda de la promesa que Dios dio a David. A través de David iba a venir Jesucristo, el Mesías. Entonces, el linaje de David no podía desaparecer. La lámpara de David no se podía apagar. Es por eso que Dios claramente menciona al final de este pasaje que lo hizo por amor a sí mismo y por amor a David, su siervo. No dice que gracias a la oración de Ezequías, mi sentencia de muerte cambió para tu vida. Vamos a profundizar un poquito más al respecto. En Romanos 9:15 aparece, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios tiene toda la potestad de tener misericordia de quien Él quiera y de compadecerse de quien Él quiera. No depende de si hizo o no hizo. ¿Y cómo podemos respaldar este versículo? Si vemos en San Lucas capítulo 4, el versículo 27, se menciona, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. ¿Qué significa esto? Habían muchos leprosos, pero solamente uno se limpió. ¿Quién fue? Naamán, el sirio. Y si nosotros vemos 2 de Reyes capítulo 5, donde aparece la historia de Naamán, el general sirio, podemos ver claramente que no fue por algo que haya hecho Naamán, o algo que le diferenciara, o Naamán no tenía un corazón especial para poder ser limpiado. Simplemente siguió la voz del profeta. Conforme a lo que Dios había establecido, él fue limpio de su lepra. Entonces, en la vida de Ezequías tampoco había algo especial. No significa que porque él se diferenció de otros reyes, Dios como premio le cambió la sentencia de muerte. Nosotros no tenemos por qué llegar a ese entendimiento, porque Ezequías añadió a su vida 15 años más por misericordia y gracia de Dios, no por algo que él haya hecho. Y aparte hay un punto muy importante y adicional por el cual Dios no podía permitir que Ezequías muera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego de que Ezequías añadió a su vida 15 años más, cometió un craso error. En 2 de Reyes capítulo 20, el versículo 12 y 13 menciona, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Esto es muy importante, porque en aquella época quien tenía más poder, quien tenía más reinos conquistados, era considerado el rey de toda esa tierra, el más poderoso de toda esa tierra. Entonces, como uno de los reyes más poderosos cayó, que fue el rey de Asiria, el rey de Babilonia puso su mirada en Judá. Judá, siendo pequeño, venció a Asiria siendo grande. Entonces, yo quiero saber cuál es su misterio. ¿Qué cosa hay detrás para que ellos hayan podido vencer un reino tan poderoso? Y también yo quisiera conquistar ese reino de Judá. Para esta ampliación del reino de Babilonia, envió a su príncipe a Judá, para que vea al rey Ezequías y le entregase presentes. Pero acá dice, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Quiere decir que como estaba enfermo, políticamente, militarmente, era débil ante cualquier enemigo. Por eso, con mucha astucia, el rey de Babilonia envió a su hijo para que pueda ver cuál es la situación de Judá y si era prudente o no en ese momento atacarlos para conquistarlos. Esa era una decisión muy astuta del rey de Babilonia. Sin embargo, el rey Ezequías vio esa amenaza, pero en lugar de Ezequías confiar en aquel Dios que le acaba de dar 15 años más de vida, él se enalteció nuevamente. Nosotros podemos verlo en lo que continúa del pasaje. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros,
plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Ezequías, en lugar de decirle a los babilonios, Jehová mi Dios me ayudó a vencer al reino de Asiria, él dijo, mira, todo esto es mi poder. Todas estas son mis riquezas, todas estas son mis armas, todo esto es mi poder. Ten cuidado con quién te enfrentas. Ezequías quería mostrar su poderío ante los enviados del rey de Babilonia, en lugar de mostrar a Dios y la misericordia que Dios tuvo con él para poder vencer a los asirios, la misericordia de Dios que tuvo con él para poder prolongar su vida, en lugar de él decirle eso a los enviados, a los emisarios, él quiso mostrarse como que Ezequías era el único con poder. En ningún momento él mostró a Dios. Y ese fue el principal error de Ezequías, porque gracias a ese error, Dios dio una nueva sentencia para el final del reino de Judá y el futuro cautiverio de los judíos en Babilonia. Si nosotros vemos en 2 Reyes capítulo 20, el versículo 17 dice, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. La destrucción del templo, todo lo que él había esforzado en su vida para agradar a Dios, por esta decisión de no tener agradecimiento, reconocimiento al Dios que le ayudó, todo lo perdió. Y los reyes que vinieron después de él recibieron un destino atroz, hasta el final del reino de Judá y el cautiverio en Babilonia. Ese fue el peor error que cometió el rey Ezequías durante su reinado. Después de haber recibido la gracia y misericordia de Dios, tuvo aún ese corazón, en lugar de reconocer la gracia y misericordia de Dios en su vida. Nosotros también en nuestra vida, cuando recibimos mucha gracia de Dios, en lugar de nosotros reconocer a Dios, muchas veces nos enaltecemos. Ah, yo soy especial. Yo tengo algo que me diferencia de otros. Por eso es que Dios me bendice de esa manera. Pero si nosotros tenemos claramente la palabra de Dios establecida en nuestro corazón, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Ni usted ni yo somos especiales delante de Dios. Dios tiene misericordia y gracia para nosotros. Para poder dar respuesta a la pregunta del día de hoy, vamos a escudriñar un poquito más acerca de la cronología del rey Ezequías. En 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 1, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. Entonces, a los 25 años murió su padre y él asumió el reino de Judá y reinó durante 29 años. Quiere decir que después de 29 años de reinado, él murió. Entonces, si nosotros vemos el cuadro que aparece allí en su pantalla, vemos que Ezequías, 25 años más 29 años, aparece en total 54 años que vivió el rey Ezequías. Vivió 54 años. Si nosotros vemos en 2 de Reyes, capítulo 20, el versículo 6, al principio del versículo dice, y añadiré a tus días 15 años. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular qué edad tenía Ezequías cuando recibió la sentencia de muerte por esta enfermedad de parte de Dios. Nosotros vemos el cuadro, 54 años que vivió Ezequías, menos los 15 años que le añadió Dios, quiere decir que cuando Ezequías tenía 39 años, enfermó. Cuando Ezequías tenía 39 años, recibió la sentencia de muerte de parte de Dios que iba a morir. Segunda de Crónicas, capítulo 33, el versículo 1 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. 12 años tenía Manasés
cuando comenzó a reinar. Quiere decir que cuando 12 años tenía Manasés, su padre Ezequías murió. Si nosotros vemos el cuadro nuevamente, 54 años que vivió Ezequías menos 12 años, quiere decir que a los 42 años Ezequías tuvo recién a su hijo. Quiere decir que cuando Ezequías se enfermó y recibió la sentencia de muerte, Ezequías aún no tenía hijos, porque enfermó a los 39 años y recién a los 42 años él tuvo a su hijo Manasés. Esto significa que si Dios hubiese permitido que Ezequías muriese, no hubiese tenido hijos y por lo tanto la lámpara de David se hubiese apagado. Quiere decir que la genealogía de Jesucristo, el linaje de Jesucristo se hubiese interrumpido con la muerte de Ezequías. Y después de él ya nadie nacería, por lo tanto, no hubiese venido a este mundo nuestro Señor Jesucristo. Con esto yo quiero mostrarles detrás de la Escritura, que con estos pasajes que hemos leído, Ezequías prolongó su vida 15 años más, no porque oró fervientemente, sino porque Dios tenía que cumplir la promesa que había hecho al rey David, que su lámpara nunca se iba a apagar, que Jesucristo iba a venir en su descendencia. Por eso es que si Ezequías hubiese muerto sin hijos, ese linaje se hubiese cortado. Sin embargo, por amor a sí mismo y por amor a David su siervo, Dios prolongó la vida del rey Ezequías. Si nosotros vemos en San Mateo capítulo 1, el versículo 10, se menciona: Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Y así vino el linaje hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Dios tenía que prevalecer la genealogía de Jesucristo. No significa que Ezequías fuera alguien especial, porque si nosotros vemos el linaje, en ese linaje hay muchos reyes malvados que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, no por ser malvados delante de Dios, Dios los sacó de su linaje. Ellos continuaron y formaron parte del linaje de Jesucristo, en ese linaje en el que tendría que venir nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que como Ezequías tenía 39 años cuando enfermó y no tenía hijos, en ninguna manera, así hubiese orado o no hubiese orado, en ninguna manera Dios hubiese permitido que Ezequías muriera. Por eso nosotros tenemos que tener una línea clara en nuestro corazón. Tenemos que entender claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si nosotros tenemos establecida la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces fácilmente no vamos a poder dejarnos engañar por algunas doctrinas o algunos pensamientos equivocados referente a las Escrituras. Hoy, en Detrás de la Escritura, respondimos por qué Dios prolongó la vida del rey Ezequías 15 años, porque Dios tenía que prevalecer el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ezequías no tenía nada especial, a pesar de que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a diferencia de otros reyes malvados, a pesar de que oró fervientemente, pero sin embargo, el motivo principal por el cual Dios prolongó su vida fue para prevalecer a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera en nuestra vida, hoy en día, si nosotros anunciamos el Evangelio, la obra maravillosa, perfecta de nuestro Señor Jesucristo, con la cual nosotros obtuvimos la eterna redención, y si eso lo compartimos a otras personas, nosotros estamos prevaleciendo el linaje de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos permitiendo que Jesucristo nazca en el corazón de aquellas personas a las cuales nosotros anunciamos el Evangelio. Si ustedes tienen dudas adicionales referentes al programa del día de hoy, o tienen sugerencias para realizar otros programas, por favor escríbanos a nuestras redes sociales que aparecen a continuación. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Detrás de la Escritura.